de ahí, digamos. No, del principio. No, de arriba. Vamos arriba. O sea que hagamos la toma que va a quedar. 1, 2, 3, va. No temas ver las sombras del ayer, ni espantos que hirieron alguna vez. Aun si los cielos vieras descender y tengas sueños postergados, aun sin responder, aun sin responder. Busca lo estéril hacer florecer en el silencio de la multitud. Siente lo que tu corazón te impone, sin las barreras de su mente. No debes temer. Recibió ese pedido de ayuda. La multitud No opuesta a que se debes financiara el bueno Cristo Lavatur logró acceso a la rotonda y a las puertas. No del salón debes de los temer. donde se daría el homenaje. Allí comenzó el caos. No debes temer. Lucha por lo que tú crees y defiéndelo hasta el fin. Lucha por lo que tú crees y defiéndelo hasta el fin. Lucha por lo que tú crees y defiéndelo hasta el fin. Lucha por lo que tú crees y defiéndelo hasta el Saludos a todos, bienvenidos al canal, gracias por estar aquí. Mi nombre es Cristian Jiménez y en esta ocasión discutiremos las consecuencias de tu indiferencia. Ser indiferente, ¿qué sería en términos generales, sin buscar un diccionario, qué sería ser indiferente?
ser indiferente, una persona que no le importa nada, que no le importan los demás, o que le importa muy poco, o que solamente se importa a sí mismo o a los suyos. O sea, no le importa a los vecinos, le importa solamente su familia inmediata. Una persona indiferente también podría ser una persona que no se involucra, que no se inmiscuye en ningún proceso colectivo. Y una persona diferente que difiere, o sea, que se refiere a otros, es todo lo contrario. Una persona que le importan las cosas, que le importan los demás y que se inmiscuye en procesos, en protestas, en cualquier proyecto que signifique un bien común. Entonces, ¿qué pasa? Traigo a colación esto porque si han seguido los videos aquí en este canal se habrán dado cuenta y se darán cuenta en la medida en que le presten atención a lo que voy a discutir hoy, que esto tiene mucho que ver con lo que yo decía en otro video sobre la mediocridad y lo que yo decía en otro video sobre la fuerza de la opinión y la necesidad de opinar. O sea, una persona intelectual, una persona que tiene opinión, que emite esa opinión y que la defiende y que busca argumentos y que también es capaz de cambiar esa opinión si fuera necesario. O sea, una persona indiferente no hace nada de eso. Una persona indiferente es una persona mediocre. O sea, una de las cualidades que puede tener un mediocre precisamente es la indiferencia. Nosotros en Puerto Rico tenemos la capacidad de tener una indiferencia intrínseca, está en nuestro ADN colectivo. O sea, porque la sociedad colonial, o sea, nuestro coloniaje, tiene como necesidad primordial precisamente la indiferencia, el que no nos importen las cosas. Este individualismo extremo, que también discutía de cierta manera y con otros tópicos en otros videos de este mismo canal, este individualismo extremo que te lleva al narcisismo, o sea, el sistema económico imperante, el capitalismo neoliberal quiere individuos, no colectivos. Por lo tanto, quiere gente indiferente, no gente que tenga, ¿verdad? No gente empática, o sea, no busca la empatía, aunque el sistema de educación diga lo contrario, ¿verdad? Está diseñado precisamente para lo contrario, o sea, para ser individuos y no colectivos. En el sistema de educación estadounidense y puertorriqueño tenemos a las personas divididas por edades, por grupos, por saberes, dividen los saberes. La nota es individual. La religión cristiana contemporánea dice que la salvación es individual. Por lo tanto, todo tiende a indicar que hay un sistema concatenado entre religión, Estado y otras instituciones que te van a invitar a la indiferencia. Así que la indiferencia no se trata de que seas indiferente por naturaleza, es que hay una naturaleza del sistema que es indiferente en el sentido en que se supone que, ¿verdad?, que este sistema te invita a la competencia y la competencia es algo bien que te invita a la indiferencia porque tú tienes que vencer al otro, lo que dicen los religiosos cristianos de que yo te venceré, el enemigo de las almas, y hoy estamos en victoria. Si estamos en victoria a unos, quiere decir que estamos en derrota a otros. Así que la indiferencia tiene un precio, se paga muy caro porque precisamente el resultado de la indiferencia es lo que estamos viviendo ahora mismo. Estamos en abril del 2020, del 2020. Estamos viviendo una pandemia como nunca antes. Ya en otro video discutía cómo abordar el tema de la pandemia. Y esta pandemia nos va a dejar un mundo que no va a ser igual. Definitivamente no va a ser igual. O sea, las cosas no van a ser como antes. Muchas de las personas precisamente indiferentes, quieren que todo vuelva como antes y tienen esa esperanza. Y por lo general tienden ¿verdad?, a pasarla bien o a pasarla lo mejor posible para, ¿verdad?, a lo que la pasamos. O sea, esta cuarentena es para, ¿verdad?, para erradicar este virus, pero no hay una conciencia de proyecto futuro. O sea, yo no he visto todavía a nadie decirme que va a vivir diferente después de que pase esta pandemia. Vamos a ver, ojalá que sí, pero nos vamos a ver obligados a hacer un proyecto que no sea indiferente como este proyecto del capitalismo, sino que sea un proyecto empático a favor de nosotros y a favor de la naturaleza, que es la que nos da vida. Carlos Marx decía
que el capitalismo tiende a destruir sus dos fuentes de riqueza, que son el trabajo o el trabajador y la naturaleza. Ya lo estamos viendo. No se trata de que usted esté de acuerdo con Marx o no. Es que eso, por lo menos eso y otras cosas que dijo, están pasando, porque no se trata de que él era un profeta, se trata de que él estaba claro en lo que decía. Y quería empezar este video con este poema de Bertolt Brecht. Pero bueno, dado, ¿verdad?, a que este video yo lo hago de forma espontánea, tengo un sentimiento, o sea, yo no tengo un bosquejo dado, aquí no hay nadie dictándome nada, pues por lo tanto pues quise dar esa introducción. Quizás es mi carácter de educador, etcétera, que me obliga, ¿verdad?, a tener ese esquema. Pero este poema de Bertolt Brecht, según lo conseguí en las redes, yo no estoy seguro si es de él o si es de quien sea, pero aquí lo importante no es de quien sea el poema, es lo que dice. Y quisiera que se fijaran y después, si, ¿verdad?, lo buscan en otras redes para que lo internalicen. Dice como sigue: primero se llevaron a los judíos, pero como yo no era judío, no me importó. Después se llevaron a los comunistas, pero como yo no era comunista, tampoco me importó. Luego se llevaron a los obreros, pero como yo no era obrero, tampoco me importó. Más tarde se llevaron a los intelectuales, pero como yo no era intelectual, no me importó. Después siguieron con los curas, pero como yo no era cura, tampoco me importó. Pero ahora vinieron por mí, pero es demasiado tarde. Eso es el resumen de las consecuencias de tu indiferencia, de nuestra indiferencia. O sea, va a llegar un momento en que no va a haber nadie para rescatarnos, porque nosotros no hicimos nada por nadie, solamente cosas por nosotros. Y como decía en otros videos, o sea, nosotros no podemos vivir solos. Nosotros somos seres somos seres sociales, somos seres que simbolizamos. Tan es así que yo estoy utilizando una herramienta simbólica en este momento, que es el lenguaje. O sea, si hay gente que me entiende, posiblemente hay gente que no me entienda porque no habla mi idioma. Pero hay gestos que se entienden, por ejemplo y otros más. ¿Verdad? El ser humano tiene esa capacidad de tener este lenguaje de manos, ¿verdad?, este lenguaje simbólico. Y los gestos también comunican muchas cosas, aunque el idioma no se parezca, aunque el idioma sea diferente. Pero lo que dice en ese poema es fundamental, es trascendental, y es precisamente las consecuencias de nuestra indiferencia. O sea, si nosotros no tenemos la capacidad de tener el criterio de intervenir en nuestros procesos, de intervenir en las consecuencias de nuestras acciones. Les recomiendo de hecho la novela de Frankenstein para que entiendan las consecuencias de la indiferencia. El doctor Frankenstein viene y deja al monstruo ahí, lo deja en su indiferencia, y entonces pues ya, ¿verdad?, los que hemos leído la historia sabemos que después el monstruo lo busca, etcétera, y todo se le vuelve una calamidad y termina de una mala manera, ¿verdad? Para los que no han leído la historia, me disculpan el spoiler. Pero entonces, ¿qué pasa? Las consecuencias de nuestra indiferencia es que si nosotros no tenemos el criterio, si nosotros no tenemos la capacidad de intervenir en la construcción de nuestro propio conocimiento, alguien lo va a hacer por nosotros. Si nosotros no opinamos, alguien va a opinar por nosotros. Y ese alguien que va a opinar por nosotros lo va a hacer a su favor y va a crear un sistema, va a crear un ambiente nefasto para nosotros, un ambiente detrimental para la construcción de nuestra personalidad, que se llama la normalización. Va a ser las cosas normales. Cuando comencé este canal yo hablaba mucho de eso, de la normalización. De hecho, hay un video que hice sobre la normalización que se llama Normalización It's Cool to Be Gay, en este mismo canal. Porque It's Cool to Be Gay es una expresión que surgió de un debate que hicimos hace mucho tiempo unas amistades y yo,
donde discutíamos por qué ahora es más aceptado, si se quiere, la cuestión de ser gay o ser lesbiana. Una de ellas, ¿verdad? Una de las que estaba allí, una dama, dijo, es que es cool to be gay, o sea, ahora es cool. O sea, ahora ¿qué es lo que hizo el sistema? Lo normalizó. ¿Lo normalizó para qué? Para que ya aplacar esa ansia de combatividad que había detrás de ese movimiento, esas ansias de disidencia, para entonces hacerlo normal y inventarse un producto para venderle a esa comunidad que ahora se llama comunidad LGBT. Eso es el peligro que pasa detrás de la normalización, que se folclorizan. Lo pasó con el movimiento hippie, ha pasado mucho con el movimiento independentista en Puerto Rico, que se ha folclorizado. De hecho, yo tengo una camisa, ¿verdad?, de los macheteros. O sea, mucha gente viste estas cosas y no sabe ni quién eran los macheteros. Así que todos, ¿verdad?, podemos caer víctimas de esta folclorización. Lo importante es que tengamos esa conciencia de que existe ese proceso que se llama la folclorización y la normalización. Y todo eso nos lleva a ser indiferentes necesariamente, porque eso es lo que quiere el sistema económico, porque el sistema económico está diseñado para consumir, y para consumir mucho, y para consumir en exceso. Y ese es el problema que tenemos ahora con la pandemia, que se están quedando los productos, que la industria está diseñada para el consumo excesivo y no para la planificación, y no para el consumo medido, sino el consumo desmedido. Entonces lo que está pasando es que, bueno, muchos productos se están dañando, muchas industrias están pereciendo y de hecho el desempleo inevitablemente se va a disparar. Así que cónsono con esta actitud que les traigo en este momento, fíjense, estoy aquí leyendo en mi celular un artículo que salió hoy de Jay Fonseca, que se llama, Jay Fonseca, gran periodista puertorriqueño, el problema eres tú. O sea, así se llama, ¿verdad?, en primera hora, 22 de abril del 2020. Entonces, fíjense para que vean qué tiene que ver esto con la indiferencia, que no soy yo el único que lo dice una figura pública como él. Escribió un libro fascinante, se llama El Banquete Total, yo lo tengo por ahí. De hecho, en otro video creo que lo reseñé un poco, que precisamente el subtítulo de ese libro dice: cuando la corrupción dejó de ser ilegal. Porque eso es lo que pasa, que la legalidad es prima hermana de la normalización. O sea, cuando un policía en una protesta te da macanazos o te jalta pescosar, resulta que está haciendo su trabajo. Lo mismo que hacían los nazis cuando metían a los judíos en cámaras de gas, están haciendo su trabajo, eso era legal. El apartheid era legal, la esclavitud era legal, etcétera. La pena de muerte es legal. O sea, una cosa es lo legal y otra cosa es lo moral. Y no tener conciencia de eso y no actuar sobre eso es necesariamente una cualidad de ser una persona indiferente. Así que siguiendo con este artículo, fíjense lo que dice: el problema de Puerto Rico eres tú, que no te gusta leer, que no te gusta estudiar, que no te gusta madrugar, que esperas a que te llegue el cheque sin tener que esforzarte más, que vives esperando el viernes, que solo piensas en fiestas, que solo hablas de política, pero sigues eligiendo los ladrones. Y así por el estilo, hablando obviamente de que en estos momentos que estoy hablando, en abril del 2020, hay un esquema de corrupción brutal y asqueroso, tal y como lo había ¿verdad?, con el gobierno de Ricky Rosselló. Cuando renunció, yo hice videos de eso. En ese momento estaba empezando a hacer videos en este canal. En este momento que estamos hablando, se están robando el dinero para las pruebas para el COVID-19. Hay una supuesta investigación. Tenemos una gobernadora asesina y corrupta. Y pueden decir no, pero cógelo suave, ¿verdad? Me pueden decir. Pero es que hay gente muriendo. En Puerto Rico hay gente muriendo gracias a eso. Quizás, o por lo menos muertes que se pudieron haber evitado. Porque obviamente en momentos como este, tú no pones a una persona que solamente trabajó en mercadeo a dirigir un departamento de salud en momentos de una pandemia mundial. Eso es absurdo y asqueroso. Eso es un insulto a la inteligencia. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa que ellos pueden hacer eso, los políticos? Precisamente por lo que dice Jay ahí, porque somos indiferentes, porque no nos importa. Pues ¿saben qué?
nos va a importar cuando nos toque a nosotros. Cuando, como dice el poema de Bertolt Brecht, cuando no haya nadie para socorrerme, ahí sí nos va a importar, pero ya va a ser demasiado tarde. Esa es la gran importancia de saber historia, esa es la gran importancia de la historia, de aprender de la historia. En la historia hay precedentes, en la historia no se repite, la historia no es la misma, pero sí hay unos indicios que nos pueden indicar, valga la redundancia, que nosotros podemos evitar unas cosas, y nosotros podemos evitar caer en más desgracias de que vidas se tengan que perder si tenemos por lo menos la información fidedigna. Pero eso no lo tenemos porque tenemos una corrupción exagerada en el gobierno, gracias en parte o en gran medida a la indiferencia. O sea, los indiferentes producen más millonarios que una universidad ¿verdad? O una facultad de empresas en una universidad o la facultad de hacer negocios. O sea, porque no se trata de que se hace dinero embruteciendo a la gente, es que fundamentalmente se hace dinero embruteciendo a la gente. Y no tener conciencia de eso te hace inevitablemente ser un mediocre y un indiferente. Y van a pensar en el insulto. Ahora se ve como insulto. Es nefasto ser así. Pero piensen si es verdad lo que estoy diciendo. O sea, por ahí van a esquivar estos argumentos que estoy diciendo con frasecitas lindas como que los buenos somos más. Si los buenos fuéramos más, no estuviésemos como estamos. No tuviésemos una pandemia mundial si los buenos fuéramos más. Y quizás somos más en cantidad, pero es que hacemos menos. O sea, porque como somos indiferentes, no actuamos contra la maldad. Quizás somos buenos y tenemos buenos deseos, pero es que eso no basta. No solamente de pan vive el hombre, decía Jesús. No solamente de buenas intenciones, ¿verdad? Decía Friedrich Nietzsche que de buenas intenciones está lleno el camino al infierno. Precisamente de eso es que hay que tener conciencia. La palabra idiota en la antigua Grecia, en la antigüedad, la palabra idiota significa el que no se inmiscuye en política, el que no le importa. Para los antiguos griegos, un idiota era aquel que no se inmiscuía en la vida de la polis, o lo que hoy sería la política, o la ética de la polis, o la política. O sea, si no te interesa la política, a alguien más le va a interesar y ese alguien más va a decidir por ti. O sea, puedes seguir conduciendo tu vida de manera indiferente, pero ahí van a estar los resultados. Cuando te toque a ti, no va a haber nadie. Propuestas desde la inmensidad de la humildad y del poco conocimiento que tengo. Propuestas. Primero, agroecología. Ya hice un video sobre agroecología y procesos de pensamiento en este canal, lo pueden buscar. Una de las cosas que nos va a sacar de esto, de que nunca vuelva a pasar una pandemia, yo no tengo la menor duda que vamos a salir. El problema no es salir, el problema es qué vamos a hacer después de salir. Primero, agroecología. No podemos seguir industrializando la producción de alimentos para que otros decidan por nosotros y nosotros seguir siendo indiferentes. Y no hay mayor creación, no hay mayor industria de indiferencia que un supermercado. O sea, un supermercado usted va, paga los alimentos y el proceso del día a día y de la vida se te olvida de momento que hubo un agricultor que se dobló, que sudó, que quizás le picaron los abayaldes, etcétera, para producir ese alimento. Nosotros tenemos que dirigirnos a un planeta que tengamos mucha cantidad de pequeños productores de manera agroecológica, o sea, sin pesticidas, sin Monsanto, sin químicos en los alimentos, sin inyecciones ¿verdad? a los animales, etcétera, para nuestra salud y para la salud del planeta. O sea, la industria de los alimentos indica que es producir mucho más alimentos, aunque esos alimentos tengan una capacidad enorme de no dañarse, pero la consecuencia de eso es que para que no se dañen y para evitar las plagas, pues entonces le inyectan un montón de químicos adversos a nuestra salud. Y nosotros sí podemos, de manera agroecológica, en amistad con el ambiente, sin maltratar los suelos, podemos producir alimentos. Otra cosa, leer. O sea, el que no lee está ciego. Pendientes, dejar de ser indiferente y convertirnos
en intelectuales. Todos somos intelectuales. Usted no tiene que tener 10 doctorados y leerse 80 libros para ser intelectual. Con el mero hecho de que le importen las cosas y de que actúe, de que apoye la protesta de una manera o de otra, o de si no la apoya, por lo menos entender, de no prejuiciar, de primero escuchar a la persona, escuchar al que piensa diferente a usted. Con esa actitud nada más, nosotros ya estamos avanzando. Esa actitud es la filosofía en definición. La filosofía es una actitud, y una actitud combativa, fogosa. Leer agroecología, otra cosa, nosotros tenemos que trabajar con nuestro cuerpo y nuestras mentes para manejar esas emociones mejor. Comer mejor, o sea, por ahí hay propuestas de dietas veganas y por ahí propuestas de otras dietas. Comer mejor. Comer carne es un insulto a la naturaleza. Usted se está comiendo un ser vivo. Esta es mi posición, no la tiene que compartir. Pero si usted es religioso, léase Génesis 9, versículo 3 para que vea que ¿verdad? Usted es religioso o cristiano, para que vea que le están prohibiendo comer carne. Y anyway, usted no necesita la carne para vivir. Quien necesita la carne, quien necesita eso es quien necesita la carne es el animal cuando está vivo, obviamente. Y tener la capacidad de deconstruir. En una película hace un tiempo vi que ¿verdad? Estaban los personajes viajando en avión, mirando la sabana africana, y veían una manada de búfalos, y le dijo uno al otro, dicen que esos son los animales más peligrosos, y el otro le dice, no, esos no son los más peligrosos. El otro le dice, ¿cuál es? Y el otro le contesta, el ser humano. Tener la capacidad de deconstruir, o sea, de ver lo contrario, o sea, tener la malicia. Eso de tener malicia es tener la capacidad de tener los mecanismos de alerta emocionales activados. Por ejemplo, tener la manera de detectar. Eso se crea con la lectura, y eso se crea con un proceso paulatino de ir limpiando nuestras mentes de prejuicios. Tener la capacidad de detectar cuando alguien te está diciendo algo para cogerte de zángano o de pendejo o lo que sea, o que te está diciendo algo de corazón. Entiéndase, introducir las emociones dentro del sistema crítico de la razón. Por ejemplo, lo que dije ahorita de los buenos somos más, no es verdad, los buenos no somos más. O sea, somos más los indiferentes buenos, porque no actuamos. Y en ese sentido, ya con estos consejos que les estoy dando, pudiéramos ir avanzando. Tener la paciencia sobre todas las cosas. O sea, nosotros estamos acostumbrados a resultados fáciles e inmediatos, como que en vez de esperar 6 meses a que la batata, 6 meses o los meses que sea, a que la batata o la papa la cultivemos, en vez de esperar eso, vamos al supermercado, pagamos 2 o 3 pesos y la comemos. El like, una gratificación inmediata, automática. O sea, estamos acostumbrados a los resultados rápidos, inmediatos, fáciles y muchos. Primero tener la capacidad de entender eso, que nos han acostumbrado a eso, para luego entender que los procesos a veces no avanzan, o a veces avanzan más lento, y que nosotros podemos inmiscuirnos en proyectos políticos, en proyectos de futuro, sin necesariamente ver los resultados de inmediato. O sea, un plátano no se da de un día para otro. Usted lo compra de un día para otro en el supermercado, pero ese plátano tardó meses en hacerse. Eso es lo que también produce la agroecología, esa paciencia, esa capacidad de nosotros entender que nosotros seres humanos somos un seres de tránsito, que no somos seres acabados, y que no todo tiene que venir de inmediato, y aprender a disfrutarse el camino y no el resultado. Precisamente el sistema de educación nos invita a eso, al resultado. Te fijas más en la A, o en el 100%, o en el 10, o la calificación, que en el resultado, en el proceso de aprender. Caminante no hay camino, decía Machado, se hace camino al andar. O sea, veremos a ver qué pasa. O sea, no planifiquemos. Decía un proverbio chino que el que tiene depresión vive en el pasado, el que tiene ansiedad vive en el futuro, y el que tiene paz vive en el presente. Así que así tenemos que, ¿verdad? Deberíamos estar en sintonía con todos esos factores para luego de nosotros mismos, con nuestras propias herramientas, crear un ser humano más integral y
cero indiferencia, menos indiferencia. Así que espero haberles ayudado. Muchas gracias por estar aquí. Comentarios de todo es bienvenido. Gracias por suscribirse. Gracias a mis suscriptores. Ya somos más de 50. Gracias por estar ahí. Espero no haberles defraudado. Y como dije, cualquier cosa, señalamiento es bienvenido. Y continuemos creando filosofía y creando pensamiento libre. Los veo en la otra ocasión.